y evite estar en ese proceso de buscar repuestos por cualquier parte, que es un proceso bastante difícil y engorroso, y usted va a evitar eso si va a un sitio. Si va a un sitio, evidentemente, donde va a tener la mejor revisión de su vehículo en Caracas. ¿Ese sitio cuál es? Sin lugar a dudas, Chevy Express Bellocampo. Porque no solo es una buena revisión habitual del vehículo Chevrolet, sino es otro tipo de cosas. Por ejemplo, un disfrute. ¿Cómo se disfruta en un lugar donde revisa un vehículo? Tomándose un café, leyendo la prensa, una revista, caminando por las instalaciones, saliendo al jardín, si es jueves escuchando Sin Fronteras pero con límites, o como hacen muchos de nuestros oyentes, que van a hacer la revisión del vehículo y aprovechan de ir a hacer alguna diligencia cercana. Como está también ubicado en pleno bello campo, dejan el vehículo mientras lo revisan, ahora incluso el servicio de lavado del vehículo, y van a hacer las diligencias que tengan que hacer y regresan pensando cuando llega un nuevo momento para la revisión habitual del vehículo Chevrolet. Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia. Castellana Motors. Bueno, y comenzamos. Hay muchos temas, pero leemos. ¿Tú vas a leer el artículo? Sí, el artículo que nos publicó el Universal en su versión digital del pasado domingo 5 de julio, que se titula La oscuridad del poder. Recurrir a formas manifiestas de violencia política a través de organismos del Estado y de estructuras paralelas con tal de mantener el poder no puede ser tildado de otra forma que no sea la de una macabra violación a los derechos humanos. El escenario se pone mucho más dantesco cuando los que gobiernan esbozan cuantiosas riquezas, mientras la población en general pasa trabajo para satisfacer sus necesidades básicas. El control de los medios de comunicación no impide, en la gran mayoría de casos, que se evidencie el derroche que se adelanta desde las altas investiduras, mostrándose una grotesca ostentación y un lenguaje de superioridad que en lo absoluto resulta suficiente para ocultar los niveles de represión y la cantidad de presos políticos y exiliados que tiene el régimen. El pasado viernes 3 de julio hubiese cumplido 64 años, una de las figuras más crueles que recuerda la política latinoamericana y que durante su largo gobierno de casi 15 años sembró en su país la desolación, el miedo y la miseria. Jean-Claude Duvalier es, sin lugar a dudas, una mancha lúgubre sobre la dignidad humana. Siendo todavía muy joven, asumió el gobierno de su país al sustituir a su padre, François Duvalier, otro siniestro personaje de la política que ejercía la presidencia vitalicia de Haití y que no escatimaba en recurrir a prácticas mágico-religiosas y a grupos de exterminio para permanecer en el cargo. Cuando François Duvalier murió, su hijo tenía apenas 19 años y le tocó hacerse con el control de la empobrecida nación, terminando por destruirla y apropiándose de los pocos recursos que quedaban en un manejo que hacía de la isla una propiedad personal. Después de su salida del gobierno en 1986, Jean-Claude Duvalier se radicó en Francia, donde siguió llevando una vida llena de excesos e irresponsabilidades. Sin embargo, motivado por su desorden y derroche, debió regresar a Haití, donde murió bajo la mirada indiferente de sus compatriotas. Salvo la polémica propuesta del presidente Martelly de rendir honores de jefe de Estado al dictador, Duvalier terminó como muchos de los dictadores, despreciado por la comunidad internacional y pidiendo perdón por algunas de sus acciones. Ya nada quedaba del cruel individuo que usaba sus grupos de choque para amedrentar a los opositores, pues su figura era la de una mala reminiscencia del hombre que junto a su padre convirtieron a su país en una tiranía tropicalizada con un amargo recuerdo en lo que a dignidad humana se refiere. Nadie recordó el cumpleaños de Duvalier. Es que a los torturadores y corruptos les espera, entre otras, la condena del olvido. El artículo La oscuridad del poder, que nos publicó el diario El Universal en su versión digital del pasado domingo 5 de julio. Bueno, creo que ese caso de Baby Doc, patético, porque convirtieron la familia Duvalier a Haití en el país más pobre de América Latina, un país densamente poblado, donde las oportunidades de los haitianos cada vez son menores y que lamentablemente la naturaleza también hizo parte en esta situación, con el terremoto que sucedió en Haití, del cual todavía no ha podido salir, ¿no? De esta situación terrible que produjo el terremoto, donde cientos de miles de personas quedaron sin vivienda, y gracias al apoyo de organizaciones internacionales se generó una especie de campamentos para paliar la situación, que eran campamentos temporales y muchos de los cuales todavía existen. Sí, la debilidad institucional de Haití todavía se sigue evidenciando. Incluso terminó su gobierno, René Preval, después de esa fatídica experiencia del terremoto, gobernando desde una comisaría de policía,
porque la casa de Petión, el Palacio de Petión, que es el Palacio de Gobierno en Puerto Príncipe, quedó destruido. Para que entendamos la magnitud de lo que ocurre. Todavía misiones internacionales que se radicaban en hoteles a tratar de ayudar, el problema del agua, que es un problema severo, las enfermedades que trae la pobreza, el cólera, enfermedad que se supera con cualquier tipo de iniciativa en el orden de la salud, de la limpieza, de la pulcritud. En Haití es una enfermedad recurrente por los niveles de suciedad, de pobreza, de miseria, los cuales por supuesto la familia Duvalier tiene gran culpa por haber gobernado de esta forma. Duvalier fue un hombre que en el año 63, cuando se vence su periodo, entre comillas, constitucional, un presidente, un dictador desde sus orígenes, le pidió al Congreso que lo nombrara presidente vitalicio y así se hizo. Rompió Venezuela relaciones con el gobierno haitiano en el marco de la doctrina Betancourt. Las relaciones se retomaron ya en el gobierno de Rafael Caldera en el año 71 y luego entonces Venezuela sí colaboraría con el exilio haitiano para entonces buscar una vía a la transición y terminó huyendo Jean-Claude Duvalier a Francia, donde insistimos, llevó a lo que decíamos en el artículo, una vida desordenada y una vida caótica. Había anécdotas, por ejemplo, que Jean-Claude Duvalier chocaba el vehículo y lo dejaba abandonado porque compraba otro. Las cuentas de celular le llegaban por más de 10.000 euros y no le importaba. Sin embargo, tuvo que regresar a Haití porque esa vida de derroche se terminó, esa vida de desorden, entonces tuvo que volver, incluso en algún momento asomando la posibilidad de ser candidato presidencial, pero no logró hacerlo. Y esa relación extraña que existe entre la familia Duvalier y la familia, o el presidente Martelly, que les ha dado cierto reconocimiento. Incluso aplaudimos al presidente Martelly en su momento porque rindió honores a la muerte del expresidente Manigat, le rindió honores de jefe de Estado como merece Manigat, un hombre de democracia, un hombre que vivió en Venezuela, como muchos otros exiliados haitianos, Lugo Inozán, por ejemplo, y posteriormente le tocó entonces el tema de la muerte de Jean-Claude Duvalier y también quiso rendirle honores. Y ahí sí se dijo, se le reconoció en su momento el haber rendido honores no solo a un expresidente, sino al esposo de la persona que compitió con él en los comicios. Pero a un dictador como Jean-Claude Duvalier pareciera no haber sido oportuno. Entonces, sí. Bueno, vamos entonces a pasar de Haití a Grecia, ¿será? Sí, donde hubo otro terremoto, estamos hablando de un terremoto natural, este es un terremoto político, económico, moral, que es el referéndum griego, la tragedia griega. Sí, que la venimos narrando desde hace mucho tiempo y que lamentablemente lo que ha hecho es empeorar. La votación del pasado domingo, donde los griegos decidieron votar por el no. Y una vez se pregunta, bueno, ¿el no a qué? Porque ha sido bastante manipulado el tema de lo que votaron los griegos. Hay gente que dice, bueno, que el no es que no se le sigan imponiendo condiciones a Grecia. Otra gente dice que, bueno, el no significa que el presidente, el primer ministro griego no debe aceptar las condiciones que está poniendo el Fondo Monetario y el Banco Europeo. Así que muy difuso qué fue lo que realmente votó el pueblo griego. Sin embargo, el gobierno que estaba apoyando el no se siente fortalecido, se siente de alguna forma amparado por la población griega y ha tratado de generar nuevas opciones. Nuevas opciones que en la situación griega tampoco tiene mucho margen de maniobra. Y hoy se supone que el señor Tsipras va a presentar un plan a Europa para lograr que haya un tercer ayuda o auxilio financiero a Grecia para poder salir de la situación complicada y difícil que tiene actualmente Grecia. Como ustedes saben, los griegos están sufriendo una especie de corralito. Esto es que los bancos no abren y están limitados el acceso a los cajeros y al dinero a través de cajeros electrónicos a 60
euros diarios. Sin embargo, se abrió la posibilidad para que los jubilados pudieran ir al banco y obtener un poco más de recursos. O sea que solamente los bancos están abriendo para apoyar a algunos jubilados en Grecia. Una situación bastante compleja que vemos en las calles griegas, en vista que la situación, si sigue como está, mucha gente dice que a Grecia se le va a acabar el dinero en menos de una semana. Por lo tanto, están urgidos de que la Unión Europea y los organismos que han estado ayudando y negociando con Grecia envíen dinero para evitar que se genere una situación más complicada de colapso económico, ¿no? Sí, no entiende uno la votación de los griegos, se pone a analizarla, porque fue nuevamente el discurso nacionalista, el discurso, yo no diría ni siquiera de reivindicaciones, diría un discurso, si se quiere, con venganza, porque toda la culpa de todo pareciera entonces tenerla el pasado y tenerla Europa. Cuando decimos el pasado son los partidos anteriores, PASOK o PASOK, el Partido Nueva Democracia. Y entonces estos llegan como unos vengadores, creo que es el término adecuado. Van a venir entonces a plantear que Grecia se respeta, que Grecia no se arrodilla ante los embates de la comunidad internacional. Incluso veía uno casos como el venezolano, la economía, la situación venezolana es precaria, y entonces salía a Venezuela a felicitar a Grecia, a ofrecerle asesoría. Uno no entiende en qué materia. Pero entonces esa forma que se está dando, ese discurso, fue la prueba del gobierno de Syriza para decir, nos mantenemos, si la gente vota la propuesta contraria a la del gobierno, nosotros entonces nos vamos a apartar. Pero ganó el gobierno y ganó con una votación que algunos dicen es superior a la que ellos esperaban. La diferencia está más o menos entre un 60-40, 61-39. La población joven fundamentalmente votó a favor de la propuesta del gobierno. Las zonas populares, las zonas donde hay mayor desempleo, donde hay mayor pobreza, también lo hicieron con la propuesta de Syriza, y pareciera entonces que logra pasar la primera prueba el gobierno. Uno no sabe hasta cuándo. Sí, el problema es que, como hemos dicho, esos discursos populistas que tratan de generar expectativas a la población, que generalmente son expectativas irreales, porque lo cierto es que Grecia tiene que cumplir con los compromisos que adquirió, así hayan sido adquiridos por gobiernos anteriores y por otras personas. Y hay una cosa que se llama la continuidad administrativa, y cuando un partido llega al gobierno, tiene que saber que tiene que asumir la situación tal como está. Entonces, tratar de hacerle ver a los griegos que va a haber borrón y cuenta nueva es muy difícil. Yo creo que hay una cosa que podríamos graficar, es que Grecia estaba al borde